Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanas SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. A 316 días para finalizar este 2013, con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas, una producción de mi hijo César Antonio Suárez López, y en la asistencia cibernética el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Le damos inicio al breviario de Arcano Informa correspondiente a este 18 de febrero. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta que refugió Estados Unidos a Carla Castañeda, madre de Cintia Jacobet, desaparecida en octubre de 2008, que comprobó al consulado estadounidense que es hostigada por la Policía Municipal de Ciudad Juárez, que ha allanado su casa en Chihuahua. Nos reporta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaque, la reunión de mandatarios estatales agrupados en la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, donde se habrán de discutir temas económicos, fiscales y hacendarios durante esta mañana. No se menciona el asilo, el refugio que recibe una ciudadana de Ciudad Juárez. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos indica desde la Ciudad de México que canceló el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional el timbre postal conmemorativo del Día del Estado Mayor Presidencial, que se celebra cada 18 de febrero. La emisión de la estampilla tiene un tiraje de 200,000 piezas. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político escribió: rechaza la Comisión Nacional de Derechos Humanos la existencia de grupos de autodefensa en Guerrero, Oaxaca, Morelos y Estado de México que emergieron por la omisión del Estado en una obligación indelegable en los 3 niveles de gobierno. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la capital azteca que podría aprobar el miércoles 20 de febrero la Cámara de Diputados esta semana la minuta que envió el Senado y que amplía las facultades y autonomía del Instituto Federal del Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, siempre y cuando las fracciones superen sus diferencias sobre la permanencia de los consejeros, que han dado un espectáculo bochornoso. De la mesa de redacción de Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, con información de La Voz de América, le compartimos que podrán conducir sin problemas a partir del 25 de marzo los jóvenes amparados en la acción diferida allá en Carolina del Norte. La Voz de América nos reporta desde Washington: cuando las fuerzas políticas estadounidenses parecían estar de acuerdo en llevar a cabo una reforma migratoria, un borrador de proyecto de ley filtrado por la Casa Blanca provocó reacciones negativas de parte de los republicanos. Según el documento, los indocumentados serían legales en un plazo máximo de 8 años. En el Arcano de Salud es Vida, nuestro compañero Francisco Guerra, periodista de la agencia A3, escribe desde Tapachula, Chiapas, para Arcano Político: con la presencia de decenas de jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dio inicio en Tapachula, Chiapas, la cruzada de donación de sangre denominada Cristo dio su sangre por mí, yo la doy por Tapachula. Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pregunta: ¿y si la prevención en cuestión sanitaria no fuera tan buena como nos la presentan? Es lo que afirman los doctores Juan Gervas y Mercedes Pérez Fernández, coautores del libro Sano y Salvo, en el que apuestan por un cambio del modelo sanitario vigente en el occidente. En el Arcano de Latinoamérica, desde San José, Costa Rica, nos indican que inicia el martes 19 de febrero el presidente de México, Enrique Peña Nieto, su primera gira de Estado al Istmo Centroamericano. Llega a Costa Rica, en donde recibirá un galardón y participará
en la Asamblea del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que está agonizante. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comentan que anunció este lunes el presidente venezolano por Twitter su regreso a Caracas 2 meses después de ser operado de un cáncer en Cuba. Chávez fue ingresado al hospital militar en la capital venezolana para seguir con su tratamiento. El vicepresidente Nicolás Maduro Moros indicó que el gobierno informará más adelante del estado de salud del mandatario. Mientras tanto, TELAM, la agencia amiga argentina, nos reporta desde La Habana que envió una carta el líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, a Hugo Chávez Frías, donde se alegra por su recuperación tras la compleja operación contra el cáncer que se realizó en La Habana el 11 de diciembre. La Voz de América nos reporta desde La Habana, Cuba, que fue enfático el jefe negociador del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana. Él también fue presidente de Colombia, al manifestar que no se está pensando en declarar un cese bilateral del fuego a pesar del incremento de las acciones terroristas. Y vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, con información de IBKE, Radio Mundial de Venezuela, y la BBC Mundo desde Quito. Reeligieron al presidente Rafael Correa Delgado, el 61% de los electores, según sondeos a boca de jarro de urna emitidos por la encuestadora Cedatos y también la encuestadora Opinión Pública. El candidato de Alianza País, en horas de la tarde, el magnate Guillermo Lasso, habría obtenido un lejanísimo 24% de los sufragios. Sobre esto, nuestra compañera Angélica Pérez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte desde Quito. Fue reelegido en primera vuelta para un segundo mandato este 17 de febrero de 2013 el mandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado, a pesar de haber perdido el apoyo de los sectores sociales organizados como el movimiento indígena y los sindicatos. Surgen las preguntas: ¿quién es Rafael Correa? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes y los puntos negros de su liderazgo? Esto lo trataremos de resolver con nuestra compañera Angélica Pérez en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, a partir de las 14 horas del centro de México. Nos vamos a la mesa de redacción de IBKE, Radio Mundial de Venezuela, en Buenos Aires. Nos reporta que reiteró el canciller argentino Héctor Timerman que el referendo que planea hacer en marzo el gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas, con la finalidad de consultarle a los habitantes si desean continuar perteneciendo a Inglaterra, pues carece de valor legal. Ya lo había anticipado incluso la Organización de las Naciones Unidas. IBKE, Radio Mundial de Venezuela, nos comenta desde La Paz, Bolivia, informó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, que el fenómeno climático El Niño dejó 23 personas muertas, quienes resultaron afectadas por el desborde de ríos, inundaciones y deslizamientos en el occidente y oriente de Bolivia. Seguimos con IBKE, Radio Mundial de Venezuela, que nos dice desde Caracas: controlado el incendio que en horas de la tarde se registró en el Parque Nacional Baraira Repano, y está contenido en un único punto en la parte alta del sector Cebucán, informó el comandante de bomberos metropolitanos, William Martínez. Y Radio Francia Internacional, nuestra asociada, nos reporta desde Recife: arribó en la madrugada de lunes Joanny Sánchez, opositora cubana, pues arribó a la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil, al inicio de una gira que la llevará por 12 países tras haber conseguido su permiso de salida de Cuba. En el Arcano del Mundo, nuestro compañero periodista de Radio Naciones Unidas, nuestra asociada Jorge Millares, nos escribe esta mañana: la prolongada recesión en Europa y su impacto negativo en las economías en desarrollo mantuvo baja la producción manufacturera en 2012, indicó un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Ya que hablamos de economía, ¿qué le parece a usted, querido arcano visitante, si nos vamos a la mesa de redacción de TELAM, que nos reporta desde Madrid
En huelga Iberia de este lunes al viernes convocaron los 20.000 trabajadores de la compañía aérea y constituirá la mayor medida de fuerza en la historia de la empresa con 5 jornadas de paro seguidas. Rechazan las medidas de Mariano Rajoy, el ultraconservador, y no es el único. Allá en Londres también hay problemas. Nos dice la agencia Telam. Desde Londres participan hoy de una huelga de 24 horas los trabajadores de la cadena pública británica, la BBC, en protesta por la cesantía que forma parte de un plan de la empresa para recortar 2.000 puestos de trabajo. Y Orlando Torricelli, periodista especializado en economía de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos da este breve panorama económico mundial. En 2011, por primera vez en 20 años, disminuyó la venta de armas de un 5%, según el informe difundido por el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. Otro tema, reunidos en Moscú, los ministros de finanzas del Grupo de los 20 decidieron tomar medidas para remediar las lagunas del sistema fiscal internacional que permite a las multinacionales eludir el pago de impuestos. Y el tercer tema, el economista Rafael Correa fue reelegido presidente de Ecuador. Vámonos con nuestra asociada Radio Francia Internacional. En la mesa de redacción reporta desde el Vaticano en su penúltimo Angelus antes de su dimisión. El próximo día 28 de febrero, Benedicto XVI volvió a arremeter contra el egoísmo dentro de la propia Iglesia y denunció a los que instrumentalizan a Dios para fines propios. Desde el balcón de su estudio privado y ante cerca de 50.000 personas concentradas en la plaza de San Pedro, Joseph Airo Ratzinger pronunció un Angelus centrado en las tentaciones que sufrió Cristo durante los 40 días que estuvo en el desierto. En tanto, RomReport.com nos comenta que este 18 de febrero de 2013, Benedicto XVI, junto a los miembros de la Curia Romana, comenzó sus ejercicios espirituales este primer domingo de Cuaresma. Serán los últimos que viva como Papa. De la mesa de redacción de la agencia Telam nos comentan desde Gaza: retiene Israel impuestos a palestinos. Ahmad al-Ilu, director de impuestos, aduanas e IVA, dijo a la agencia palestina MAN que el dinero era esperado el pasado jueves, pero está retenido aún debido a una decisión política del gobierno judío de Benjamín Netanyahu, que se ha revelado como un gran genocida en la plena impunidad y complicidad del mundo. La mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos reporta desde Nantes: Sergei Charnay, un hombre divorciado, se niega a bajar de una estructura de 40 metros de alto hace 4 días, exigiendo que la ministra de Justicia se reúna con asociaciones que defienden los derechos de los padres ante la justicia, que favorece a las madres en la custodia de los hijos y margina de este derecho a los padres. En la mesa de redacción de Radio Francia Internacional tenemos este reporte: Armenia celebra este lunes elecciones presidenciales, empantanada en una profunda crisis política y económica, con un desempleo que supera el 60% y más de un tercio de su población bajo la línea de la pobreza. María José del Valle, corresponsal de nuestra asociada Radio Francia Internacional en Ereván, dice que el desmantelamiento de la URSS, la guerra con Azerbaiyán y el devastador terremoto del 1988 sumieron a Armenia, al país, en la miseria. En la ciudad de Gyumri, la más afectada por el sismo, cientos de familias siguen viviendo en contenedores. No les han hecho justicia. Héctor Leiva, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos informa que en Francia la conferencia de consenso sobre la prevención de la reincidencia busca soluciones al tema carcelario con el objetivo de salir de la política represiva llevada a cabo estos últimos 10 años, cuyos resultados pues están en las antípodas de lo esperado. Sus conclusiones servirán de base a la ley penal preparada por el gobierno.
En el arcano ecológico, nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos preparó este detalle. El programa de la ONU para el Medio Ambiente, PNUMA, subrayó la necesidad de fortalecer la gobernanza y la gestión para evitar que la demanda de recursos naturales dañe el frágil ecosistema del Ártico. Las transnacionales enfocan sus baterías hacia los polos. En el arcano científico, TELAM, la agencia argentina, nos reporta desde Moscú que confirmó Víctor Grohovsky de la Universidad Federal de los Urales a la agencia de noticias RIA Novosti que la expedición encontró este fin de semana partículas con naturaleza meteórica en los alrededores del lago Chebarkul. Acabamos de completar el estudio sobre este meteorito que causó más de 1,000 heridos, pues el viernes anterior, el 15 de febrero. En el arcano del arte y la cultura nos reportan... ¿Quién? Sí, la mesa de redacción de La Voz de América, que los nominados al premio Oscar están preparados para la entrega el próximo domingo 24 de febrero. Entre los nominados está a mejor película Amor, Argo, Buzz of Will, The Django Unchained, Les Miserables, Life of Pi, Lincoln, Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty. Como mejor actor destaca Bradley Cooper en Silver Linings Playbook, Daniel Day en Lives Lincoln, Hugh Jackman en Les Miserables, Joaquin Phoenix de Meister, el maestro, y Denzel Washington en Fly, Volador. Mejor actriz, Jessica Chastain, Zero Dark Thirty, Jennifer Lawrence, Silver Lining Playbook, Emanuel Riva, Amor, Kesané Valls, Buzz of the Southern Will, Naomi Watts, de Imposible. Bueno, pues estos y muchos más son los nominados que ya están preparados para el 24 de octubre ir a recibir su Oscar. Nuestro compañero Jordi Bataillé, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice desde París: acaba de publicar la editorial francesa Alfate la traducción de Tus ojos en una ciudad gris, primera novela del escritor y periodista peruano Martín Mucha. Ópera prima que ya ha sido galardonada como finalista del premio Fernando Quiñones del 2011 y no hace mucho publicada por la prestigiosa Alianza Editorial en España. En el arcano deportivo, queridos arcano visitantes, tenemos 5 triunfos de locales y 4 empates. Estos son en Cancún, empataron Atlante y Querétaro a un tanto. Mientras tanto, en Guadalajara empatan las Chivas Rayadas del Guadalajara a un gol con ¿con quién fue? Con el Puebla. Empataron ahí en Puebla, no fue en Guadalajara, sino en Puebla. En la Ciudad de México nos dicen que vencieron los Pumas por la mínima diferencia al Monarcas Morelia. En Guadalajara, los Zorros del Atlas sacaron la casta en el Estadio Jalisco para seguir ilusionando a su afición luego de pegarle 2-1 a los Rayados del Monterrey. En León, los Panzas Verdes de León ganaron por primera vez en el torneo tras superar con marcador de 2-0 a los Reales del San Luis. Los Tigres del Universitario de Nuevo León sumaron 2 partidos sin ganar en casa. Ahora empataron ante Santos Laguna por 1-1. En Pachuca, los Tuzos del Pachuca vencieron 2-1 a la Máquina del Cruz Azul en partido correspondiente a la jornada 7. En la Ciudad de México, el árbitro marcó un penalti inexistente que le da la ventaja al América, pero no supo mantenerla y empataron a 2 goles con el Toluca. En Tuxtla Gutiérrez consiguió Jaguares la primera victoria del campeonato al derrotar al Xolos de Tijuana. Lo derrotaron por 2-0. Y de la mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcano Político, nos comentan que se consolida como líder de la clasificación general el Tigres del Universitario Autónoma de Nuevo León con 17 puntos, se encarama a la segunda casilla y la América con 16 unidades, igual que el Atlas en tercera posición, mientras que Xolos cae a la cuarta posición con 13 unidades, igual que el Pachuca en la quinta casilla.
Y en el top 10 del goleo individual, encabeza el top 10 del goleo individual el argentino Emanuel Alejandro Villa del Tigres con 6 goles, seguido con 5 pepinos por el hidalguense Raúl Alonso Jiménez Rodríguez del América y del ecuatoriano Félix Alexander Borja Valencia del Puebla. Y la próxima jornada abrirá el viernes 22 de febrero a las 19 horas 30 minutos el Monarcas Morelia, que recibe al Pachuca. Y nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que el Paris Saint-Germain deja abierta la Liga 1, tropezó en su visita a Montbéliard, donde perdió 3-2 ante el conjunto de Schwab, y aunque sigue siendo líder, pues está en duda que se mantenga para los siguientes partidos. En el pronóstico del estado del tiempo, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la capital azteca que pronosticó para este lunes 18 de febrero nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera Úrsula Pamela García López del Servicio Meteorológico Nacional de México, que la mínima esta mañana fue en Santa Bárbara, Durango, de menos de 8 grados centígrados, y la máxima en Ciudad Altamirano, Guerrero, con 39.3 grados centígrados. Se prevé el probable ingreso de nuevo sistema frontal en el transcurso de la tarde-noche de hoy. En la Ciudad de México, el termómetro marca 23 grados centígrados a las 14 horas. Y el pronóstico para hoy en la capital de la República es de una temperatura máxima de 26 grados centígrados y 9 grados de mínima en un día soleado. En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, se registran 31 grados a las 14 horas en un día despejado con vientos fuertes y una temperatura de 31 grados de máxima y 14 grados de mínima. En San Antonio, Texas, 24 grados a las 14 horas en un día despejado con 25 grados centígrados de temperatura máxima y 14 grados de mínima en el pronóstico del estado del tiempo. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa. Les esperamos alrededor de las 14 horas tiempo del centro de México. No nos falle, contamos con usted. Para que usted esté bien informado, arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora de publicaciones aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.